Hola amigos y sean nuevamente bienvenidos a La Senda Interestelar. Hoy haremos un viaje. Hoy conocerán los relatos de una tribu indígena del norte del Amazonas, en los que nos narran una increíble aventura que emprendían de forma frecuente hasta el año 1907, tiempo en el cual, por razones que ya iremos contando, esto dejó de ocurrir, para la inmensa tristeza de los ancianos que aún recordaban hasta hace unos pocos años con ojos llorosos los sucesos vividos, y por la pérdida de aquellos tiempos en los cuales su tribu, desde tiempos ya remotos, habría tenido el privilegio de ser la guardiana de una entrada a un territorio interior de la Tierra, de la que hoy solo quedan unos pocos escalones frente a un precipicio enorme. Cuentan los últimos macuxíes o macuxis, una tribu del norte del Amazonas, que ellos frecuentemente entraban por cierta caverna y que desde allí viajaban por un periodo de entre 13 y 15 días, hasta que llegaban al interior de la Tierra, a algún lugar a mucha profundidad bajo la superficie terrestre, como ellos dicen, al otro lado del mundo, en donde, en sus propias palabras, viven los hombres grandes, que serían hombres que medirían entre 3 metros y 3 metros y medio, y que son bondadosos, pero que se deben respetar sus indicaciones. La tarea para esta tribu siempre había sido solo una. La exigencia de estos hombres grandes era clara: no dejar entrar allí a nadie que no fuera alguno de los autorizados de la tribu Macuxi. El camino hacia ese mundo bajo la superficie de la Tierra tenía su principio en una caverna, y desde el comienzo de esa caverna se percibía un viento que tenía siempre dos direcciones, las cuales cambiaban en un margen de aproximadamente 5 días. Una corriente que iba hacia adentro de la caverna y otra fase en la que el viento soplaba hacia afuera. Al poco trayecto de la entrada, unos enormes escalones de unos 80 centímetros comenzaban a descender, y allí comenzaba el largo viaje hacia el mundo de adentro. Las escaleras finalizaban al tercer día aproximadamente de descenso. En su viaje, ellos llevaban antorchas, las cuales abandonaban llegados a este punto del trayecto, porque allí comenzaban las experiencias más secretas. Desde ese punto del camino, ya no necesitaban la luz de sus antorchas, según cuentan, unas antorchas que ellos fabricaban con brea y palos, porque desde allí el entorno aparentemente salvaje se encontraba iluminado por luces artificiales que permanecían encendidas de forma permanente y que los indígenas describen como grandes como una sandía y brillantes como las lámparas eléctricas. Algo muy interesante es que, según contaban, el camino tendía a hacerse más fácil debido a que, sumado a que iban abandonando la carga innecesaria al ir descendiendo por aquellos caminos, también se percibían físicamente ellos más livianos. Mientras más descendían, ellos sentían que perdían peso y de alguna manera se volvían más livianos y más ágiles. En determinado punto, ellos comenzarían a viajar por cavidades de proporciones descomunales, tan enormes que, según cuentan, no podían ver el techo del lugar. Ellos pasaban por 5 lugares. En uno de ellos se encontraban lo que los nativos definían como algo similar a 4 soles,
los que eran imposibles de mirar directamente por su brillo y que no estaban tan alto como el sol, una especie de soles artificiales, los cuales permitían que en ese entorno tan especial crecieran árboles y vegetación variada, que daba excelentes frutos. Había una variedad de frutos que podían recoger en ese lapso del camino, como nueces, cajúes, mangos y plátanos o bananas, entre una variedad de vegetales. El lugar podría llegar a tener unos 10 kilómetros de extensión, por los que se podrían mover libremente y reabastecer sus provisiones para lo que quedaba del viaje, pero debían tener cuidado con otros lugares más inaccesibles que había en esa zona, en los cuales habría aparentemente emanaciones de lava, de roca fundida, y unos cauces de lo que ellos identificaban como algo similar al mercurio, material que conocían bien por quienes estaban en esa época en la zona, que explotaban todo lo que era la industria mineral en ese entorno en donde esta tribu vivía. A ellos les era similar al mercurio o algún tipo de fluido de color plateado, o que daba la impresión de ser algo como mercurio. Ya pasado medio camino, comenzaba un sector en el que debían impulsarse por unas paredes de piedra para avanzar, de una forma muy especial. Ellos hablaban sobre esto diciendo que, llegados a ese punto del trayecto, se encontraban en un estado tan liviano que casi podían volar, por lo que se aferraban a las paredes y se impulsaban a saltos hacia adelante. Recordemos que habíamos dicho que cuanto más descendían, ellos comenzaban a sentirse de alguna forma más livianos, si se quiere, más ingrávidos, habría que decir. Así que avanzaban por estas paredes, aferrándose y, digamos, dándose impulso o enviones hacia la dirección en donde ellos deberían ir en su camino. Avanzaban así, de forma prácticamente ingrávida, aunque cuidándose de los vientos que siempre estaban. Recordemos estos vientos que se movían hacia adentro de la cueva por periodos y hacia afuera en otros periodos. Y ellos contaban que debían cuidarse mucho del viento, porque de caer alguien de estas paredes de roca, según cuentan, sería una caída de un día entero, por el que perdería la vida inevitablemente quien caía, obviamente. Luego de esta fase del viaje, ellos esperarían a que hubiera viento en contra que los ayudaría a no caer, y descenderían nuevamente por grandes escalones por un lapso de 3 días. Terminarían llegando a un túnel angosto, el cual recorrerían por 2 días más, en los que se cuidaban de no dejar tras de sí restos de la carga que llevaban, porque al cambiar el viento, esos objetos serían arrojados violentamente hacia sus espaldas. Tal era la fuerza del viento en ese sector. Transcurridos ya varios días de viaje, y teniendo en cuenta que se encontrarían en un estado de liviandad muy pronunciado, y por lo tanto habiendo ya recorrido mucha más distancia de lo que normalmente cubrirían seres humanos a pie, llegaban a una zona que describirían como donde todo vuela. Donde todo vuela. Un sector en donde todo flota, donde la gravedad como la conocemos en la superficie sería anulada en algún sitio de la corteza terrestre profunda. Se encontraría todo totalmente ingrávido. Desde allí seguirían avanzando, aferrándose nuevamente a las paredes, con cuidado de no ser llevados por la corriente del viento, que seguía presente y casi sin peso se haría difícil, obviamente, el desplazamiento por estos lugares. Así, ingrávidos, se desplazaban generalmente por un lapso de un día y un poco más,
y cuentan que en ciertas oportunidades el viento era muy fuerte, por lo que debían avanzar en esos viajes aferrándose a una especie de hierros clavados anteriormente por no se sabe quiénes en la superficie de esas paredes, y esperar unos 2 días aproximadamente, generalmente cuando estos vientos eran muy fuertes, que era cuando el viento bajaba su intensidad. Pasado ese periodo, llegaban a una parte de la caverna en la cual había arroyos con aguas casi congeladas, muy frías, hasta que llegaban a una sala gigantesca, de un tamaño absolutamente descomunal, mucho mayor que las anteriores partes de la caverna, y en las que había ciertas estructuras muy extrañas que nunca supieron para qué servirían o qué eran, y que las describen como algo similar a panales de abejas y que brillaban, que tendrían unos 10 metros de diámetro y que estarían colocados sobre una especie de mástiles de una altura que no puede precisarse, y que los más ancianos no recuerdan bien su altura como para describirlas con precisión, o tal vez porque aún seguían temerosos de que los hombres grandes pudieran no desear que algunas cosas sean reveladas, cosa que, como veremos, ocurrió en cierto momento. Al avanzar, los viajeros iban recuperando de forma paulatina su peso natural, aunque nunca llegaban a recuperarlo del todo. Siempre mientras estaban allí, se encontraban en un estado no de semi-ingravidez, pero sí de una liviandad totalmente diferente a la que se encuentra en la superficie terrestre. Allí, aunque no llegaban a perder, a recuperar el peso corporal natural o la percepción del peso natural corporal de la superficie, sí que no llegaban a recuperarlo del todo, porque alcanzaban en cierto momento finalmente su destino en esta última etapa, luego de traspasar este territorio enorme con esas especies de estructuras en mástiles y con forma de panal. Cuando llegaban allí, se encontraban en lo que ellos denominaban como la tierra del otro lado, donde todo es más liviano, donde hay una especie de sol de color rojo, aún estando dentro de la tierra, donde no existe la noche, ni las estrellas, ni la luna, solo un perpetuo día, y donde, coincidiendo con las incontables leyendas alrededor del mundo que hablan de lo mismo, se encuentran aguas rejuvenecedoras, regeneradoras, de las cuales se benefician quienes llegan allí. Así pasaban unos días, disfrutando del lugar, regenerándose en esas aguas, y en compañía de quienes allí moran, unas personas gigantes, muy buenas, y que al volver les regalaban frutas enormes, manzanas del tamaño de cabezas humanas y uvas que serían como puños cerrados, y peces grandes cuya carne no se descomponía por varios días. Renovados y con mucha energía, eventualmente emprendían el camino de regreso a la superficie, acompañados en parte del trayecto por estos gigantes que ayudaban a llevar la carga que les habían regalado, que les regalaban cada vez que descendían a esas tierras. Cuando llegaba el viento a favor, comenzaba el retorno al mundo de la superficie, buscando tenerlo también a favor cuando comenzara la última etapa del camino, donde estaban nuevamente, como recordamos, el comienzo del camino, esos escalones gigantes de unos 80 centímetros que llevarían nuevamente a la superficie definitivamente.
En palabras de los indígenas, les habría sido dicho que si respetaban las pautas dadas por los gigantes, al final de la vida humana podrían renacer en aquel mundo tan especial, en un cuerpo como el de ellos, una especie de reencarnación, e incluso aquí queda a la libre interpretación de cada uno. Recordemos que los nativos hablan con sus lógicas limitaciones culturales. Cuentan que hubo casos entre ellos de integrantes de su tribu que no morían, sino que bajo algunas condiciones particulares aparentemente sufrirían algún tipo de transformación física que los convertía en casi gigantes, y se quedaban estos integrantes de la tribu en el interior de la tierra. Para esto, comentan, principalmente, y siempre según los indígenas, era requerido que la persona no hubiera tenido hijos. Para darse estos cambios físicos, la persona no debía haber sido padre o madre. Suena realmente a algún tipo de manipulación genética, limitadamente entendida, o algo similar. Aunque claro, siempre cabe la posibilidad de que sean inventos de los Macuxi o Macuxíes. Pero como suele decirse, y no sin razón, tras toda leyenda se esconde o puede esconderse una realidad. Y en ese sentido, estas cosas que cuentan los Macuxi no son leyendas del pasado remoto, sino que lo habrían vivido hasta el año 1907. ¿Qué cosas han llevado a que esta amistad con los llamados hombres gigantes del mundo del otro lado tuviera un final? En el año antes nombrado, 1907, llegan a la zona Macuxi 3 exploradores ingleses en nombre de la reina. En ese entonces, la zona era relativamente rica en diamantes, aunque hoy ya ha sido diezmada y a nadie interesa. Pero en esos días, la riqueza sirvió para que llegaran personas del mundo civilizado a explotar el negocio, y con ellos llegaron el alcohol, las drogas, la explotación y el abuso de todo tipo imaginable a los nativos. Y en algún punto algún nativo habló del lugar oculto desde tiempos remotos y de cómo llegar allí. Parece ser que el argumento habría sido que en las arenas de ciertas playas interiores habría diamantes. No se sabe bien si esto último dicho por algún nativo realmente o inventado para motivar a la reina, como tal vez ocurrió en épocas de la llegada de Colón a las Américas, por lo que a la reina le llegó una carta. Esto bastó para iniciar una expedición en búsqueda de los diamantes y de esa tierra rica hacia aquellas tierras interiores, una expedición hacia esas tierras interiores, y los 3 exploradores partieron, pero para nunca más retornar. Sin embargo, esta vez hubo una visita inesperada. Cuentan los Macuxis que quienes salieron fueron los gigantes, los que luego de reprenderlos les prohibieron a la tribu para siempre la entrada a sus tierras. Con esa prohibición llegaron a los Macuxis tiempos realmente oscuros, porque si bien la tierra Macuxi era rica en diamantes en esos días, no lo era en lo verdaderamente importante para la tribu, que era la comida, frutas y peces. Luego de 2 duros años y a pesar de la prohibición, decidieron volver a viajar hacia la tierra del otro lado. Pero transcurridos 2 días de viaje, encontraron el camino habitual
derrumbado. Aunque descubrieron que, desde otra caverna, soplaba un viento como el que conocían y que los acompañaba en sus viajes anteriores hacia ese extraño y tan rico mundo. Muchos decidieron volver a la superficie, pero otros decidieron seguir el trayecto por esa caverna, a ver hacia dónde llegaba. Meses después, uno de los viajeros retornó a la superficie. El mensaje que traía para el resto del pueblo era que podían volver a entrar, pero que quien escogiera eso nunca podría volver. Nadie podría volver a hablar sobre la entrada nuevamente. Por lo tanto, quien iba hacia allí debería quedarse con ellos. Allí podrían establecerse en un lugar de ese mundo interior, en una gran concavidad, pero nunca les sería permitido regresar. Así que algunos de ellos decidieron establecerse allí y otros escogieron seguir sus vidas en la superficie. La cultura Macuxi fue dañada por el contacto con el mundo civilizado, el dinero y los peligros de las personas que alteraron sus vidas con vicios, violencia y sucesos tristes. En el año 1946, un enorme derrumbe terminó por cerrar la entrada, de la cual hoy quedan solo unos cuantos escalones frente a un inmenso precipicio al que no puede descenderse y a través del cual aún sopla un viento que va desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Nuestras culturas indígenas en todo el mundo guardan secretos que seguramente morirán con ellas, historias de sucesos olvidados y de seres que tal vez estén mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, pero que, como es lógico, siendo más antiguos, saben perfectamente cómo burlar la mirada del hombre moderno, civilizado. Y solo algunos hombres simples, algunos que conservan ese corazón de niño, terminan por ser quienes logran un contacto con ellos, sin tantas estridencias como cuentan muchos, y que en lugar de acercar el contacto, terminan por alejarlo. ¿Quién sabe? Tal vez, ahora mismo, en algún lugar completamente inesperado, haya algún contacto sano y armonioso entre gente de la superficie y quienes esa tribu llamaban los hombres grandes, como una amistad. Espero que hayan disfrutado de estos momentos que compartimos. Como siempre, puedes suscribirte y compartir libremente esto. Te ha hablado tu amigo, Fabián. Esto es La Senda Interestelar y te deseo lo mejor. Que estés muy, muy bien. Gracias y hasta muy pronto.